Mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Educación Secundaria en la especialidad de Filosofía y Teología. El objetivo del siguiente video es argumentar sobre la unicidad de Dios. Iniciemos definiendo a qué nos referimos con la unicidad de Dios. Nos dice Ángel González en su libro de Teología Natural que Dios es uno no quiere decir simplemente que sea uno como lo son las criaturas, sino que la unidad divina conlleva la unicidad. Dios es uno y único. Para entender esta idea, primero consideremos que en la realidad hay criaturas que tienen un cuerpo material y un alma. Por ej- por ejemplo, una piedra, una planta, un animal, un hombre, por lo que podemos ver y tocar. Asimismo, poseen un alma, la cual hace que su cuerpo tenga vida. Y hay criaturas espirituales, a que a diferencia de los primeros no están hechos de materia física. En cambio, en Dios no hay ningún tipo de composición, lo que le hace uno y único. Esto significa que Dios no está hecho de partes o componentes distintos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios es luz y Dios es amor, no se refiere a que Dios tenga una parte de luz y otra de amor, sino que Él es completamente luz y completamente amor al mismo tiempo. Ángel Luis González también menciona las creencias que se oponen a la unidad de Dios, a la unicidad de Dios, las cuales son el politeísmo. Es la doctrina que afirma la existencia de múltiples dioses o seres divinos. Por ejemplo, en la cosmovisión andina, algunos de ellos son el dios Viracocha, dios creador y de la civilización, el Inti, dios del sol y de la agricultura, así como la Pachamama, diosa de la tierra y la fertilidad. De igual modo, la Mamaquilla, diosa de la luna y protectora de las mujeres. En tanto, el dualismo es la convicción de la presencia de Dios, de dos dioses, uno el principio del bien y otro el principio del mal, como el yin y el yang. El primero representa a Obatalá y el orisha de la paz, la pureza y la sabiduría, mientras que el segundo representa a Shango, el orishna del trueno, el fuego y la guerra. Finalmente, el enoteísmo es el asentimiento de la realidad de un Dios supremo y varios dioses inferiores. Tal como en la religión de los griegos, Zeus es el dios del cielo y rey de los dioses. Representa el poder y la justicia, y son inferiores a él Hera, diosa del matrimonio y la familia, protectora de las mujeres, Poseidón, dios del mar, que representa la fuerza y el poder de las aguas, y Deméter, diosa de la agricultura y la cosecha, la que simboliza la fertilidad de la tierra. Ahora explicaremos algunos de los argumentos de Santo Tomás de Aquino sobre la unicidad de Dios, tomadas por Ángel Luis González en su libro de Teología Natural. Dios es uno y único por su total simplicidad, lo que hace que sea Dios, naturaleza divina o divinidad. Es lo mismo que hace que sea hoc Deus, este Dios, separado de todos los demás. Con el objetivo de que este argumento se pueda entender, González inicia con el siguiente ejemplo de Santo Tomás. La idea de que lo que hace que Sócrates sea hombre puedan tenerlo muchos, la cual se refiere a la noción de que las características esenciales que definen a Sócrates como ser humano
no son exclusivas de él, sino que también la tienen todos los seres humanos. Ahora veamos algunos puntos claves para entender esta idea. A modo de ejemplo, algunas características esenciales del hombre son: según la filosofía de Sócrates, lo que define un ser humano es su capacidad de razonar y buscar la verdad. Asimismo, creía que la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento son aspectos que todos los seres humanos pueden y deben perseguir. De igual manera, todos los seres humanos son capaces de pensar, reflexionar y actuar de manera ética. La cita de Santo Tomás continúa así: pero lo que hace que sea este hombre, solo puede tenerlo uno. Con esta idea hace referencia a las cualidades específicas que hacen a Sócrates ser quien es, su personalidad, experiencias, pensamientos únicos, exclusivos de él. Después de haber explicado estas ideas, hace una contradicción en la que sostiene que si las características que hacen a Sócrates un ser humano, hombre, también fueran las mismas que lo hacen ser Sócrates, este hombre específico, entonces no podría haber muchos seres humanos, porque no puede haber muchos Sócrates. La cita luego compara esta idea con la naturaleza de Dios, debido a que Dios es su propia naturaleza. Las características que definen a Dios como ser todopoderoso, omnisciente, etcétera, son únicas y no pueden ser compartidas por otro ser. Esto hace que Dios sea único. Otro argumento sobre la unicidad de Dios es por su infinita perfección. Dios no es igual a las criaturas, porque Él es el ser en sí mismo, es decir, nadie le ha dado su existencia, y Él le da la existencia a las criaturas y hace que existan y es fuente de todas sus perfecciones. Y ya que Él es el dador de las perfecciones, Ángel González aclara que Dios es completamente perfecto, lo cual significa que Él no tiene defectos ni limitaciones. Para hacerlo más sencillo, consideremos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Dios es completamente perfecto. Imagina a una persona que siempre sabe qué hacer en cualquier situación sin cometer errores. Dios es así, pero a un nivel infinito. Su conocimiento y sabiduría son perfectos. De igual manera, piensa en el amor más puro y desinteresado que puedas imaginar, como el de una madre por su hijo. El amor de Dios es aún más grande y perfecto, sin condiciones ni límites, y considera a alguien que puede hacer cualquier cosa que se proponga, sin fallar nunca. Dios tiene un poder absoluto, capaz de crear y sostener el universo entero. Asimismo, imagina a una persona que siempre hace lo correcto y nunca comete injusticias. Dios es perfectamente bueno, siempre actuando con justicia y misericordia. En resumen, la perfección de Dios significa que en todos los aspectos posibles, sabiduría, amor, poder, bondad, etc., Él es completo y no necesita mejorar. Arranquemos observando algunos ejemplos sobre la conexión que hay entre las criaturas creadas en la naturaleza. Observemos el gráfico. En un ecosistema, las plantas producen oxígeno y alimento a través de la fotosíntesis, mientras que los animales
dependen de estas plantas para sobrevivir. A su vez, los descomponedores como hongos y bacterias descomponen materia orgánica reciclando nutrientes que las plantas utilizan nuevamente. Igualmente, en la cadena alimentaria, los herbívoros, como los ciervos, se alimentan de las plantas y los carnívoros, como los lobos, se alimentan de los herbívoros. Cada nivel de la cadena depende del anterior para su sustento. De igual manera, en el cuerpo humano, diferentes sistemas como el circulatorio, el respiratorio y el digestivo trabajan juntos para mantener la vida. Luego de analizar estos ejemplos, nos preguntamos, ¿cuál es la causa de todo este orden? Retomando la cita de Santo Tomás, él sugiere que esta coordinación y orden no ocurren por casualidad. Debe haber algo o alguien que organiza todo de manera armoniosa. En síntesis, lo primero que pone todo en su lugar, asegurando que el universo funcione de manera ordenada, necesariamente ha de ser uno y único. Y esto es Dios. Finalmente, el último argumento consiste en que solo puede haber un ser necesario. La idea principal es que un ser compuesto no puede ser necesario por sí mismo, ya que un ser compuesto está hecho de partes. Por ejemplo, un coche está compuesto de muchas piezas como el motor, las ruedas, etc. En cambio, un ser necesario por sí mismo es aquel que existe por su propia naturaleza, sin depender de nada más. Para entender este argumento, imagina que hay un ser necesario, Dios, que es completamente simple y no depende de nada más para existir. Este ser es la causa de todo lo demás y no tiene partes ni características añadidas que lo diferencien de otro ser necesario. En síntesis, solo puede haber un ser necesario, porque si existiesen dos, tendrían que diferenciarse por alguna característica adicional. En conclusión, Dios es uno y único por su total simplicidad, así como por su infinita perfección no recibida de otros. De igual modo, por la unicidad del mundo y porque solo hay un ser necesario que es Él mismo. Gracias por su atención. Por favor, si te gustó, dale like al video y comparte. Si tienes alguna pregunta, escríbeme en los comentarios. Hasta la próxima.